Constatando la poca presencia de la cultura de la evaluación en los proyectos de nuevas oportunidades educativas, desde la Fundació Ferrer i Guàrdia, en el programa Actívate de este año, hemos decidido focalizar la investigación en la construcción de un modelo de autoevaluación para estas experiencias. Ha sido un diseño, una construcción colectiva que ha contado con personas expertas que han hecho aportaciones a lo largo de distintas fases de qué se debería incorporar en un modelo de estas características y también han validado y refrendado la propuesta que les hemos hecho, y después han iniciado una prueba piloto con la que ya tenemos algunos primeros resultados de valoración del modelo. Después de la presentación hemos hecho una primera parte de debate entre dos personas expertas que hemos hablado de los ámbitos, los principales retos, las soluciones que pueden tener la evaluación de estos tipos de proyecto, y luego hemos presentado el modelo del sistema de autoevaluación con los distintos indicadores y hemos hecho como un resumen de cada dimensión. Luego hemos tenido una mesa de debate con 3 experiencias que han estado en el pilotaje de este sistema de evaluación y nos han hablado un poco de cómo lo han vivido ellos. Evaluar nos tiene que servir para encontrar espacios de mejora y para poder desarrollar esos idearios más abstractos en prácticas concretas, y en este tipo de centros donde no hay unas metodologías o unos caminos, unas líneas de acción muy claras, sino que se adaptan más bien a los diferentes contextos y territorios institucionales y sociales, pues es más importante que nunca. Y finalmente también por una cuestión de transparencia, por una cuestión de legitimar esos éxitos. Es importante que estas instituciones evalúen para poder mostrar el éxito de sus procesos, poder mostrar los beneficios sociales y educativos que generan. Que la evaluación es un elemento que sirve para tomar conciencia crítica de lo que se aporta desde las escuelas de nuevas oportunidades. Es un elemento que puede permitir que se visibilice toda la labor que se realiza y por lo tanto que la sociedad reconozca no solo la labor de las escuelas, sino también todo el aprendizaje, todas las competencias que desarrollan los chicos y chicas que pasan por los centros de nuevas oportunidades. El modelo que hemos estado trabajando nos parece muy útil, principalmente porque se ha trabajado de manera colaborativa. Hemos estado trabajando un grupo de profesionales que estamos cerca de las personas jóvenes y eso garantiza que el modelo esté ajustado a la realidad. En este sentido, si se ve esa utilidad, será mucho más fácil que el equipo lo acoja de una manera muchísimo más positiva y sobre todo que tenga sentido y que dé sentido y coherencia a todo lo que hacemos. Cómo diseñamos nuestros proyectos y si realmente contemplamos aspectos o indicadores vinculados a la interseccionalidad. Diseñamos los proyectos con mirada de diversidad cultural, diseñamos los proyectos con mirada de perspectiva de género. El analizar los proyectos desde esta mirada creo que nos aporta mucho contenido y sobre todo esta evaluación más de 360 grados, ¿no? Contemplando no únicamente, y aunque para nosotros es muy importante, la de los procesos de los jóvenes, sino las dimensiones que van vinculadas. Si realmente nos estamos dejando algún aspecto importante, ¿no?, que nos permita mejorar. Respecto a los indicadores de evaluación, nosotros ya contábamos con una serie de indicadores que ya teníamos presentes en el diseño de intervención de la escuela, pero esta herramienta nos ha hecho dar cuenta también, ¿no?, de que hay otros indicadores que los teníamos planteados de otra manera, pero también de otros que no los habíamos tenido en cuenta, ¿no? Por tanto, en este proceso de construcción de escuela en el que estamos, esta herramienta es totalmente útil y creo que encajamos perfectamente de este proyecto de evaluación. Por lo tanto, creemos que el modelo sí que da respuesta a estos dos objetivos, que es un modelo útil y que es un modelo que es de fácil implementación y que no requiere mucho tiempo ni mucho trabajo. El reto creo que está en cómo sistematizaremos esta información, en qué momentos la aplicaremos y cómo, cuando estamos en momentos de proyecto, ¿no?, que ya hay indicadores que no los podremos contemplar, cómo los incorporamos de alguna manera en el proceso, no tanto ya de preevaluación, ¿no?, o prediseño, sino ya en el diseño como una lógica de mejora continua. En nuestro caso, concretamente, no hemos sido tan conscientes de que
un diseño de evaluación tiene que ser riguroso desde el minuto 1 del planteamiento del proyecto. Tenemos que tener claro el sentido de lo que estamos haciendo en su dimensión micro, pero también en su dimensión macro. Esto que estamos haciendo sirve a otro objetivo mayor, que es hacia donde queremos conseguir llegar. Y finalmente pienso que estos procesos no se pueden dar sin introducir a los jóvenes. Si no se hace una evaluación teniendo en cuenta las experiencias y voces de los y las jóvenes, pienso que son evaluaciones artificiales que no acaban de responder a la necesidad de desarrollar estos procesos de evaluación. En definitiva, la evaluación es un proceso de aprendizaje y en cualquier aprendizaje lo que hacemos es tener una experiencia, reflexionar sobre nuestra experiencia, sin una reflexión compartida mucho más rica, y a partir de ahí tomar decisiones para actuar y seguir creciendo.